Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con el módulo número 2 que corresponde al sistema hematológico. En esta ocasión vamos a hablar sobre la sangre y sus componentes. Aquí vamos a estudiar la sangre no como un líquido, sino como un sistema vital y recordando y afianzando el hecho de que todo lo que le pasa a un paciente se refleja primero en la sangre y por ende va a generar respuestas a nivel de los sistemas de órganos. Pero primero, ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido conectivo líquido porque tiene células, tiene matriz o plasma, cumple funciones estructurales y funcionales, no solamente es transporte, es un sistema activo. Está compuesta por diferentes tipos de células y, por ejemplo, si la sangre dejara de circular por 1 o 2 minutos, pudiésemos tener ya daño en algunas células, como por ejemplo las células del cerebro que se llaman neuronas. ¿Por qué es importante la sangre? Bien, la sangre garantiza la vida celular. Sin ella no hay oxígeno, sin ella no hay nutrientes, sin ella no hay eliminación de desechos. Es el principal medio interno de transporte dentro del cuerpo de cada uno. Cuando un paciente entra en paro, simplemente la sangre no circula, como están viendo en la imagen, y eso genera que no haya transporte de ninguna de esas cosas mencionadas anteriormente, y eso genera la muerte celular progresiva. Bien, ¿cuáles son las características generales de la sangre? Primero que nada, el volumen, que es aproximadamente 5 litros en un adulto sano, que varía según el sexo, asimismo la distribución del agua corporal y demás, la talla y el estado de hidratación, y que es clave para el shock, cualquiera de ellos. El pH, que la sangre es ligeramente alcalina, tiene algunas desviaciones fuera de ese rango que son incompatibles con la vida. La temperatura, ligeramente superior a la temperatura corporal periférica y que facilita entonces el transporte de calor desde los órganos internos. Y el color rojo brillante cuando está oxigenada o viene de las arterias y rojo oscuro cuando está desoxigenada porque viene sin oxígeno por las venas. Entonces, cuando un paciente tiene falta de oxígeno, se pone cianótico, se pone morado o azul, o alguna de esas dos tonalidades, y eso significa que la sangre está mal oxigenada. En cuanto a las funciones principales de la sangre, recordemos que no es un simple fluido pasivo. Actúa como un sistema de transporte, es regulador del equilibrio interno y es la primera línea de defensa del medio interno del cuerpo de cada persona. Estas tres grandes funciones son interdependientes y esenciales para la homeostasis. Si una de estas falla, fallan todas. Ahora, hablando un poco más amplio de estas funciones, la función de transporte distribuye lo que la célula necesita: oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas. Regula, evita que el cuerpo se descontrole, manteniendo el pH, el equilibrio ácido-base, la temperatura, el balance hídrico y electrolítico. Protege porque defiende y repara, una defensa inmunológica a través de los leucocitos, la coagulación del medio interno y la prevención interna de las hemorragias. Bien, en cuanto a la sangre, debemos recordar algo muy importante. Cuando existe un trauma, por ejemplo, nuestro paciente puede perder sangre, entonces va a fallar el transporte porque no hay por dónde transportar. Eso es como cuando usted necesita un taxi y todos están ocupados. Puede bajar la temperatura,
porque si no hay transporte, no se mantiene el equilibrio, no hay regulación y no se mantiene la temperatura, falla. La coagulación deja de darse porque en ese transporte, en ese taxi, no solamente va un pasajero, van varios pasajeros que vamos a ver más adelante, y uno de ellos nos ayuda a coagular. Entonces, la sangre está compuesta o se divide en dos fracciones grandes que trabajan de manera coordinada, el plasma y los elementos formes. Y esta proporción la podemos medir a través de un laboratorio que se llama hemograma completo o análisis hematológico. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tenemos en la sangre 55% plasma, 45% elementos formes. Ese plasma es 90% agua y lo vamos a ver más adelante, mientras que los elementos formes pues son de diferentes tipos dependiendo lo que tenga la persona. Algunos son o deben verse obligadamente en el estudio de la sangre y otros por su parte son muy raros encontrarse. Entonces, el plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es esa fracción líquida de la sangre y se representa aproximadamente por el 55% del volumen total de sangre. Es de color amarillento y actúa como medio de transporte para todas las sustancias que circulan en la sangre. Ahora, el plasma, por su parte, no se logra ver. Quizás ustedes han visto sangre y nunca han visto nada amarillo. Pero cuando usted deja reposar la sangre en un tubo, sobre todo en los tubos de química, en la cual pues se permite la coagulación y la condensación y otro tipo de procesos, la sangre se va a dividir después de un tiempo. Pero para eso existen las centrífugas, porque ahí meten todos los tubitos, los ponen a dar vueltas a una velocidad determinada por un tiempo determinado y eso separa más rápido las dos fases de la sangre. Pero también podemos obtener plasma visible cuando hacemos pues el reposo permanente en una posición específica de un tubito con sangre. Está compuesta principalmente por agua en un 90%, albúmina que mantiene la presión oncótica, las globulinas que incluyen anticuerpos, inmunoglobulinas, el fibrinógeno, que es la proteína clave de la coagulación, electrolitos, nutrientes y desechos metabólicos. Y todos estos elementos entonces nos permiten también o cumplen esa función de la sangre de ser reguladora. Ahora, hay algunos elementos de estos que si no se pueden eliminar de la forma correcta, cuando la albúmina no se logra eliminar de la sangre por cualquier otra afectación a nivel fisiológico del cuerpo, entonces empiezas a retener líquido. Hablábamos antes de las leyes, de las formas de transporte y cómo se ven afectadas estas formas de transporte. Y recordemos que la albúmina sería un soluto y el 90% del plasma es agua, así que allí la ósmosis se iría hacia el área de mayor soluto. Y eso es lo que genera el edema o retención de líquidos. Ahora, ¿por qué es importante? Hablábamos de elementos formes, hablábamos de plasma, el hematocrito, por ejemplo, que indica cuánto porcentaje de sangre es el elemento forme principal, que son los eritrocitos, que también se convierte en un indicador de oxígeno potencial. Recordando que el plasma es el medio donde todo viaja y que también los medicamentos van a viajar a través del plasma cuando usted canaliza a un paciente. Entonces, no toda pérdida de volumen es sangre completa.
A veces puedes perder plasma y entrar en shock. ¿Por qué? Porque ahí está casi la mitad del volumen de sangre. Entonces, en algunas emergencias, por ejemplo, en quemaduras, usted pierde plasma, hay hipovolemia. No va a haber sangre, pero puede ver el área húmeda y esto es plasma, que se trasvasa por el efecto de la quemadura. En la deshidratación severa también, porque me lleno de solutos. Y pasa lo mismo que mencioné anteriormente con la ósmosis. Esto nos permite que en algún momento con una evaluación inicial a nuestro paciente pudiésemos interpretar alteraciones mediante la toma de signos vitales y mediante la respuesta a la administración de líquidos en ese paciente. Entonces vamos a hablar sobre los elementos formes que vamos a encontrar en la sangre. Los más importantes, los más abundantes son los eritrocitos, son los transportadores de oxígeno. Son células diseñadas específicamente para transportar oxígeno de forma eficiente. Se dice que ella transporta 4 moléculas de oxígeno por cada eritrocito. Entonces, ¿qué más hacen los eritrocitos? Ellos tienen esta forma bicóncava que fisiológicamente hablando maximiza el intercambio gaseoso. No tienen núcleo, lo que indica que también tienen más espacio para moléculas de hemoglobina. Y su vida media es aproximadamente 120 días. Es producido en la médula ósea mediante la eritropoyesis. En su función principal, transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Esto garantiza que se mantenga el metabolismo celular aeróbico, o sea, en presencia de oxígeno. Sin eritrocitos simplemente no existe este metabolismo. Recordando que la hipoxia, la falta de oxígeno, genera una falla celular. Vamos a ver un ejemplo clínico. ¿Qué pasa en un paciente que tiene anemia? Hay una disminución en el número de eritrocitos o de hemoglobina funcional. Eso quiere decir que va a haber disminución del transporte de oxígeno a los tejidos, va a haber taquicardia compensatoria para que con esa misma cantidad de eritrocitos yo pueda o intente poder transportar el oxígeno necesario. Fatiga, palidez, disnea de esfuerzo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes nutrientes, no hay suficiente oxígeno y eso entonces nos lleva a generar otro tipo de síntomas. Entonces, el cuerpo va a compensar, pero va a llegar un punto en el cual esa compensación ya no es posible y van a empezar las alteraciones de los signos vitales, por ejemplo. Entonces, si usted ve un paciente pálido, las mucosas, o sea, el área dentro de la boca no es rosadita, sino que es blanca o se ve incluso amarilla. Si tiene taquicardia sin otro tipo de alteración o enfermedad, usted debería ser capaz de sospechar que esa persona tiene anemia. Y el cansancio también, pues, en lo que el paciente nos refiere, aporta este diagnóstico como tal. Leucocitos. Los leucocitos son el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Están especializados, pertenecen al sistema inmune y nos defienden contra infecciones, agentes extraños, procesos inflamatorios y los podemos clasificar en 5 tipos o en 5 roles complementarios. Ahora, dicen por allí algunos autores, dime qué leucocito está elevado y te diré qué tipo de problema tiene el paciente. Y eso es muy cierto. Vamos a ver por qué. Los 5 tipos de leucocitos. Neutrófilos son la primera línea. Realizan fagocitosis bacteriana en infecciones agudas. Memoricen esta parte. Linfocitos. Participan en la inmunidad específica. Generan anticuerpos y respuesta antiviral.
Monocitos realizan fagocitosis prolongada y se alteran en inflamación crónica y presencia de macrófagos. Eosinófilos están elevados cuando hay parásitos y alergias y nos ayudan a modular la inflamación alérgica. Basófilos están presentes cuando hay mucha histamina o inflamación en reacciones alérgicas graves. Entonces, ¿dónde vamos a ver neutrófilos elevados? Por ejemplo, en la neumonía. ¿Dónde vamos a ver linfocitos elevados? En un resfriado o incluso en el dengue y en el COVID también, porque son agentes virales. ¿Dónde vamos a ver monocitos elevados? En la tuberculosis y otro tipo de enfermedad inflamatoria. Los eosinófilos elevados, por ejemplo, el plasma y cualquier tipo de parasitosis. Los basófilos elevados en un choque anafiláctico. Entonces, cada uno se relaciona con una función específica dentro del cuerpo. Bien, vamos a hablar ahora uno por uno. Los neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos más numerosos en la sangre, del 50 al 70%, y constituyen la primera línea de defensa frente a infecciones bacterianas. Actúan de forma rápida y contundente, fagocitan bacterias y restos celulares, liberan enzimas bactericidas y son los primeros en llegar al sitio de la lesión. Y aquí en el video vemos pues cómo el neutrófilo corretea las bacterias hasta que se la come. Linfocitos. Los linfocitos son las células clave del sistema inmunológico adaptativo y los podemos dividir en tres subtipos. Linfocitos B, que producen anticuerpos específicos, linfocitos T, que destruyen las células infectadas o tumorales, y las células NK o natural killers, que eliminan células anómalas sin necesidad de generar una sensibilización previa. Y acá en esta imagen estamos viendo cómo se ve en un microscopio el linfocito T. Monocitos son macrófagos. Esto quiere decir que circulan en la sangre y se transforman en macrófagos cuando migran a los tejidos. Realizan el proceso de fagocitosis de microorganismos y eliminan células muertas activando la respuesta inmune adaptativa. Son muy importantes en las infecciones crónicas y procesos inflamatorios prolongados como tuberculosis o enfermedades autoinmunes. Los eosinófilos son leucocitos especializados en la defensa contra parásitos y en la modulación de reacciones alérgicas. Son capaces de destruir parásitos mediante proteínas citotóxicas, participan en la inflamación alérgica y regulan la respuesta del asma bronquial. Su elevación entonces se orienta hacia pacientes con asma, alergias, parasitosis. Y miren en la imagen cómo destruyen una lombriz. Digo, no es en cuestión de segundos, pero sí es la idea, ¿no? Y acá vemos la forma al microscopio. Basófilos son los leucocitos menos abundantes, de 0.5 a 1%, liberan histamina, heparina, participan en reacciones alérgicas e inflamatorias, son especialmente relevantes en anafilaxia y alergias severas, donde su degranulación masiva provoca vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, a manera de resumen, los 5 tipos de leucocitos. Podemos utilizar esto como una herramienta diagnóstica directa. Y en el taller vamos a estar trabajando con algunos resultados de hemograma para tratar de orientar nuestro diagnóstico. Los neutrófilos realizan fagocitosis bacteriana en infecciones agudas y están aumentados en neumonías bacterianas. Los linfocitos hacen inmunidad específica en infecciones virales, aumentan en procesos virales como la mononucleosis. Los monocitos hacen fagocitosis prolongada por inflamación crónica y están aumentados en la tuberculosis. Los eosinófilos
se activan ante parásitos y alergias, se relacionan con el asma, las parasitosis y aumentan en procesos asmáticos alérgicos, por ejemplo. Los basófilos generan histamina e inflamación y se relacionan con reacciones alérgicas, pero reacciones alérgicas tipo anafilaxia, o sea, graves. Y a veces ustedes se pueden hacer un hemograma porque se sienten muy mal, están resfriados, recordando que los resfriados actualmente pues dan bastante fuerte. Y se hace un hemograma y le sale viral. Pues obviamente, si es viral no necesita antibióticos, pero ya ha sido identificado por un hemograma y de esa forma es que nosotros a veces nos guiamos como médicos para decir si el paciente necesita antibióticos o no. Plaquetas. Las plaquetas son las encargadas de detener el sangrado. Son fragmentos celulares sin núcleo que se derivan de los megacariocitos en la médula ósea. Son las células más pequeñas del torrente sanguíneo y tienen una vida media de 8 a 10 días. ¿Cuál es la función esencial de ellos? Participar en la homeostasia primaria. Al producirse una lesión vascular, ellas se van a adherir al endotelio dañado, se agregan entre sí, formando un tapón plaquetario que produce la detención del sangrado inicial, así como vemos en esta imagen. Se vuelve como un masacote de puras plaquetas. Ahora, ¿qué pasa? Que si no hay plaquetas, usted nunca va a dejar de sangrar por esa lesión que tiene allí. Entonces eso nos lleva a hablar de algunas enfermedades o patologías relacionadas con las plaquetas. Tenemos plaquetas bajas, trombocitopenia, hay un riesgo elevado de sangrado. Tenemos plaquetas altas, trombocitosis, tenemos riesgo de trombosis. Entonces, esta aglomeración de plaquetas genera los microcoágulos que a veces pudiesen generar otro tipo de alteraciones, sobre todo en las extremidades inferiores, que trombos que tapan las venitas de los miembros inferiores. Entonces, cuando un paciente, por más que yo trabaje la parte inicial del manejo de hemorragias masivas y él no deja de sangrar, probablemente tiene un problema plaquetario. Ahora, ese problema plaquetario no necesariamente es un problema, puede ser también producida por algún medicamento que toma la persona. Entonces, la sangre no actúa de manera aislada, funciona en estrecha integración con múltiples sistemas, garantizando homeostasis y supervivencia celular. Y en el shock, por ejemplo, la disminución de la perfusión impacta simultáneamente los tres sistemas, comprometiendo la función celular de todo el organismo. ¿Cuáles sistemas? El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema renal. En el sistema cardiovascular es esa bomba que mueve la sangre por todo el cuerpo. Mantiene el intercambio gaseoso y la distribución de nutrientes. El sistema respiratorio oxigena, facilita ese intercambio en los alvéolos pulmonares. Y el sistema renal limpia la sangre, la filtra, elimina desechos metabólicos y permite o trabaja directamente junto con el sistema respiratorio en el equilibrio hidroelectrolítico, pH, volumen, electrolitos y demás. Cuando un paciente está en shock, la realidad es que estos tres sistemas fallan al mismo tiempo. Y por eso a veces es difícil sacar un paciente del shock. Y esa es la tarea primordial que van a tener ustedes como atención prehospitalaria. Entonces, la sangre se convierte en un indicador fisiológico. Para ustedes, les permite evaluar dinámicamente el estado fisiológico del paciente. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios de volumen, de oxigenación y de respuesta inmune en un paciente, usted pudiese evaluar o sugerir o pensar en condiciones críticas, incluso antes de haberle hecho un examen al paciente. Y esa es la destreza que ustedes van a desarrollar. Por ejemplo, con el simple hecho de observar un paciente,
el ojo clínico que le llaman, o tomándole los signos vitales a su paciente. Ahí hacemos una lectura indirecta de lo que quiere contarnos la sangre de este paciente. Entonces, en hemorragias hay alteración de la perfusión. Perdemos volumen y eso afecta directamente presión arterial y el transporte de oxígeno. En las infecciones hay inflamación, una respuesta sistémica. Aumentan los leucocitos, hay respuesta inflamatoria y puede haber fiebre, taquicardia y taquipnea. Sobre todo cuando el paciente ya tiene un grado de infección muy alto que se conoce como sepsis. En la anemia hay un compromiso de la oxigenación por el compromiso en el transporte de oxígeno, reducción de eritrocitos o de hemoglobina, lo que genera compensaciones detectables a la hora de hacer una evaluación clínica básica. Incluso observación y un poquito más allá, signos vitales. Vamos a ver unos casos clínicos relacionados a la sangre y las cosas que podemos ver o encontrar con el simple hecho de tomar signos vitales. Primer caso. Tenemos un paciente que pierde volumen, tiene la presión arterial baja. Además de eso, tiene taquicardia. Tiene la piel fría, pálida, sudorosa, tiene un relleno capilar lento, mayor de 2 segundos. Y usted nota que hay una activación del sistema simpático como mecanismo compensador. Ahora, ¿qué creen ustedes que tiene su paciente? Vamos a ver qué tiene este paciente. Correcto a los que dijeron shock. Anemia, pues bueno, habría que comprobar qué tanto bajó la hemoglobina luego del evento, ¿no? Entonces, a nivel prehospitalario, usted pudiese encontrar este caso o estos signos y síntomas en un shock hipovolémico secundario a hemorragia. El cuerpo va a intentar compensar la falta de oxígeno. Es un paciente joven, con taquicardia, sin una causa aparente, ¿sí? Y podemos hacer control externo de la hemorragia por medio de compresión o utilización de torniquetes, acceso venoso y reposición de volumen, posición de Trendelenburg modificada y traslado urgente al centro hospitalario. Cada minuto que su paciente pasa en hipovolemia, aumenta el daño celular irreversible. ¿Ok? Vamos con el segundo caso. El caso 2 dice que es un paciente, gracias, con aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, aumento del gasto, la taquicardia está en reposo, tiene fatiga, tiene debilidad generalizada, palidez en la piel y mucosas, tiene problemas para respirar incluso estando acostado, está mareado y le duele la cabeza. ¿Qué creen ustedes que tiene el paciente? Correcto, anemia. Este paciente está teniendo una compensación fisiológica. ¿Qué pasa? Que disminuyen los eritrocitos, disminuye la hemoglobina, se reduce la capacidad de transporte de oxígeno, la sangre se cansa, así como está en la imagen. ¿Sí? Ahora, nuestro cuerpo es capaz de compensar ciertos niveles de anemia. Cuando hay una anemia severa, menor de 7 gramos por decilitro, estos mecanismos de compensación se vuelven insuficientes y existe riesgo de deterioro muy, muy alto. Bien, tenemos el tercer caso clínico. Tenemos un paciente que tiene fiebre o incluso puede estar hipotérmico, está taquicárdico, está taquimneico, tiene alteraciones del estado de conciencia. Ya en un estudio más avanzado, pues usted encuentra un hemograma alterado con leucocitos aumentados,
fiebre, vasodilatación periférica y aumento del metabolismo. Ahora, una infección por sepsis inicial, el cuerpo genera una cascada fisiológica, hay una respuesta inflamatoria sistémica que va a producir fiebre, taquicardia y taquipnea. Obviamente el agente infeccioso va a desencadenar una respuesta, los leucocitos, sobre todo los neutrófilos, van a estar aumentados. Y para ustedes es importante detectar una sepsis porque puede salvar una vida. Cuando está en sus etapas iniciales es posible revertirla y disminuir la cantidad de secuelas que va a tener su paciente. Cuando usted no logra reconocer una sepsis, esa sepsis puede progresar a shock séptico en menos de 1 hora. No, su paciente tiene un resfriado, que está mal cuidado, vamos a dejarlo en casa. No amerita traslado, dicen. Pero bueno. Entonces, ¿qué nos deja de reseña estos 3 casos clínicos? Que todo es un mismo sistema. Cualquier alteración en la sangre se va a reflejar en los signos vitales e incluso en las cosas que podemos observar en nuestros pacientes. Y esa es una de las habilidades que ustedes van a ir desarrollando con el paso del tiempo. Recordemos, en hemorragias se pierde volumen, el cuerpo va a generar mayor frecuencia cardíaca y menor presión, la piel se va a volver fría. En anemia van a disminuir los eritrocitos o la hemoglobina, va a haber también taquicardia, palidez, fatiga e hipoxia tisular crónica. Lo que hace el cuerpo es que al aumentar la frecuencia cardíaca, tratar de que fluyan más eritrocitos, bueno, no va a lograr que fluyan más eritrocitos, pero sí que fluya lo poco que hay más rápido y más veces en 1 minuto. Y en la infección o sepsis, entonces hay aumento de leucocitos, hay fiebre, hay taquicardia, hay taquipnea y hay una respuesta inflamatoria sistémica. Cuando logren dominar esta parte, van a poder integrar e interpretar los signos vitales de forma adecuada con criterios clínicos. Entonces, ideas importantes de la clase de hoy. La sangre es un tejido conectivo líquido que se divide en 55% plasma, 45% elementos formes. Tiene un volumen normal de 5 litros aproximadamente, con un pH de 7.35-7.45. Hay 3 funciones esenciales: transporte de oxígeno, de nutrientes, de hormonas, regulación del pH, la temperatura, la hidratación. Los leucocitos son el espejo del problema. Cuando aumentan los neutrófilos es por bacterias, cuando aumentan los linfocitos es por los virus, cuando aumentan los monocitos es un proceso crónico inflamatorio, cuando aumentan los eosinófilos es por parásitos o alergias o asma, cuando aumentan los basófilos es secundario a una anafilaxis o alergia severa. Recordando que debemos hacer una integración sistémica entre el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema renal. Que cuando se afecta a uno, se afecta al resto, y esto lo van a ver mucho en la parte de emergencias y prehospitalarias. Los signos vitales hablan de la sangre. Cualquier subida o bajada de alguno de los signos vitales de su paciente pueden reflejar una alteración hematológica que usted debe ser capaz de interpretar. Recordando que todo está conectado, la fisiología, la integración de los sistemas y la parte clínica. Y conocer esto es base para que usted pueda tomar decisiones clínicas rápidas en el área de los hechos, en la escena. Y así puede fundamentar sus procedimientos en un criterio clínico, incluso un criterio clínico básico.